Vamos a hacer un recorrido geopolítico con una persona que entendemos tiene la virtud de explicar este tipo de cosas con conocimiento de causa de una manera bien digerible y entendible. Estamos con el general retirado Damián Arias Matos. Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. General, estábamos hablando fuera de cámara de digamos, como remembrar o traer a la mesa situaciones que están pasando en el panorama internacional de relevancia que nos gustaría pues, que usted empiece a darnos su punto de vista de esas situaciones. Gracias, buenos días. El escenario global está bastante complejo. Cualquiera podría decir que esa frase, Juan, se adapta a cualquier momento posterior a la Segunda Guerra Mundial y quizá en la misma Segunda Guerra Mundial. Pero ahora hay unos elementos nuevos que han surgido. O sea, lo viejo es la guerra, lo viejo es el conflicto, lo viejo es la falta de entendimiento. Lo viejo es no recurrir a las opciones diplomáticas para ir a las opciones de la diplomacia del portaaviones. Entonces, han sucedido situaciones graves. Fíjense, yo saqué la conclusión cuando venía en el camino de que desde el final de la pandemia, 22, hasta el 30, van a mantener al mundo en una palabra nueva que se han inventado, que no tiene un año en el diccionario de la RAE, que es permacrisis, una crisis permanente. Seguiremos viendo y el escenario está más complejo que nunca. Por ejemplo, Irán, que no ha dicho si tiene armas nucleares todavía, pues lanzó esta madrugada, un misil a un barco de matrícula norteamericana, un carguero de shipping de contenedores. En el otro lado están los ataques que hizo Estados Unidos contra Yemen. Yemen compite con Haití en ser el país más pobre del mundo. Tiene 530,000 kilómetros cuadrados, tiene 34 millones de habitantes y el puesto de PIB son 21 mil millones de dólares, que son dos cheles. Lo que indica que el PIB nominal son 617 dólares per cápita, o sea que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ese país está ahí, Yemen, ahí debajo de Arabia Saudita. Entonces, Yemen recibe patrocinio moral, económico, supongo que de armas, de Irán, que es el gran enemigo de Israel y a la vez el gran enemigo de Estados Unidos, desde que se divorciaron en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica, porque ellos tuvieron muchos paños y manteles en todo el tiempo que tuvo Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, ahí. Entonces, usted ve que los medios occidentales manipulan y dicen rebeldes hutíes, pero si tú eres rebelde a algún poder, ¿verdad? O eres contrario. Entonces, los llaman hutíes. Eso es la milicia Ansar Allah, que significa guerreros de Dios. Y lo de Houthi viene de que su jefe fundador, que nació el 1 de enero del 79, un hombre prácticamente joven, que se llama Abdel Malik Houthi, en honor a él, que le dicen hutíes. Entonces, ¿qué pasó? El año entró ardiendo. Se está buscando una salida de Ucrania. Ahora, en el foro de Davos, Suiza, hay un panel que yo lo venía viendo en la guagua, que venía en el autobús, donde está Jens Stoltenberg, que es el secretario general ya saliente de la OTAN, y están unos cuantos líderes globales, donde se está hablando de la guerra con un desparpajo, como una forma completamente inhumana, porque la actividad más inhumana e inmoral es la guerra. Es formar gente para que salgan a matar o que los maten. En términos claros, los muertos cada vez cuentan menos, eso no importa, y cada vez aumentan. Ya no hay blancos militares como había antes, que se decía, vamos a tomar tal colina, la infantería va a ablandar, vamos a tener apoyo aéreo. Ya no, ya se dispara contra la población
indiscriminadamente. Por ejemplo, en el bombardeo que hicieron contra Yemen, 28 posiciones que dicen la inteligencia norteamericana que eran localidades dominadas por los hutíes, ahí mataron a todo el que aparezca. En el ataque, estamos nada más en el año, en lo que va de mes, 15 días, en el memorial del aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, un líder militar muy carismático de Irán, atacaron con 2 bombas, 204 muertos, 204 heridos y 80 y pico de muertos en la cifra oficial, un 12% menores de edad. Y ahora el ataque que hizo Irán esta madrugada fue contra una instalación del Mossad, que es la inteligencia israelí, en Irak, porque ellos invaden, las potencias invaden, pero ellos dejan sus rabizas ahí y dejan sus bases. Entonces, frente a Yemen, al este está Djibouti, donde se da una conjunción peligrosa. Estados Unidos, China y Francia tienen bases militares en Djibouti. Ahí está ese estrecho, porque hay una guerra por los choke point, choque, C-H-O-K-E point, como puntos de estrangulamiento. Y se quiere mantener control del Mar Rojo, donde pasa el 15% del comercio mundial. Eso le quería yo preguntar, general. ¿Cuál es la gallina de oro que hay en esa zona, que hay tanto problema y que Estados Unidos siempre ha querido dominar? Hay que tomar en cuenta, ¿por qué usted cree que Reino Unido en el siglo XIX, por qué Rusia 79-89 y por qué Estados Unidos 2003-2004 invadieron Afganistán? Afganistán es el principal productor de opio del mundo. Uh-huh. Y de 2004 a 2022, en 18 años, se quintuplicó la producción y la exportación ilegal de opio para la farmacéutica. Pero a los mismos gringos, para esa crisis que hay de opio de allá. Es que yo la declaro al presidente. ¿Usted sabe lo que pasó cuando bloquean Afganistán y había limitaciones de exportación de opio de Afganistán? Las plantaciones de coca en Sudamérica, que eran aptas para sembrar el poppy, la amapola que produce el opio, se sembraron. Aquí en América se produce heroína ahora. Y podían satisfacer a un costo más barato las necesidades del propio Estados Unidos como del resto de Latinoamérica. De hecho, aquí nosotros éramos un país que no teníamos consumo de hasta después de Afganistán. Ya aquí la heroína se consigue en los barrios, al igual que la cocaína. Eso no llegaba aquí. Y el fentanilo anda en las calles por ahí. Sí, pero es químico. Es químico. La gente lo ve. El general tocó un punto muy interesante, porque la gente cuando le hablan de droga solo ve el narcotráfico, pero no ve la industria farmacéutica. Por ejemplo, los opioides son la base de todos los calmantes fuertes que se utilizan en tratamientos médicos, comerciales y legales. O sea, eso es una industria multimillonaria. O sea, estamos hablando de diseñada para hacerte adicto. Exacto. Miles de millones de dólares de compañías farmacéuticas que cotizan en bolsa, que son uno de los pilares precisamente de la economía de la grande potencia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Porque la gente tiene la impresión de que cuando tú invades un país es para tu narcoticidad. No. Eso sirve de base para medicamentos. También tenemos el eterno, la eterna manzana de la discordia, que son los combustibles fósiles. El control por el petróleo, etcétera, etcétera. Y el comercio que también alimenta a la farmacéutica con el petróleo, porque no nos llamemos a engaño. Oye, no existe lo formal y lo informal. Claro, no existe lo sintético. Fíjate, cuando aquí se habla de material sintético, ¿de dónde sale el material sintético? Precisamente de los fósiles, por Dios. De ahí es que se crean los plásticos y todos esos productos. O sea que cuando tú vas y entras a coger fuente petrolífera, por ejemplo, tú no estás hablando solo de combustible, tú estás hablando de todo un mercado de productos que se comercializan a nivel mundial, que es los países por lo general que tienen esos yacimientos por los cuales se mata a todo el mundo, no tienen la tecnología para sacar esa diversificación de esos materiales. O sea, al final, la mayor causa de guerra en el área siempre tiene un trasfondo económico y no ilegal. O sea, el legal es todavía mucho más preponderante que el ilegal. Pero, por ejemplo, en un vistazo geopolítico entre el comercio y la hegemonía, hablemos del gas natural en Rusia
y la ruta de la seda con China para conectar precisamente Europa y Asia. ¿Qué impacto tiene en Occidente? Porque ahí está de por medio Estados Unidos, que aunque para fines públicos mantiene un pulso hegemónico, en la realidad es más bien Estados Unidos de aliado precisamente de estos poderes por detrás. ¿Qué impacto tendría en Occidente la ruta de la seda con China en la cabeza y el gas natural que aparenta que lo han sacado de mercado precisamente los Estados Unidos? Los dos grandes proyectos de China es el Made in China 2020-2025, que es una autarquía digital. Es decir, que ellos no dependan de nada, de ningún chip de Taiwán ni de donde sea. Recuerden que, Remberto, que de donde sale huyendo Chiang Kai-shek el 1 de octubre del 49 es de China con 1 millón de chinos. Es decir, no lo podemos ver blanco y negro. Es lo que advierte el maestro del mal, Henry Kissinger, que dice, la riqueza de la geopolítica consiste en sus matices, pero la gente asustada por la propaganda, lo vemos muchas veces de dos colores. Entonces, la triada que dice Karina es esa misma. Estados Unidos como una potencia que ya va en franco declive, pero que un imperio no se cae de hoy a ahorita. Pero sí cae en la trampa de Tucídides, que es lo que veo al punto, prácticamente a segundos, que le puede pasar del a Estados Unidos. Exactamente. Entonces, lo que dice Tucídides es, creo que en 14 veces en el mundo, más bien, para no pecar con los números, cuando hay una transición de un modelo o de un hegemón, que es el jefe, hacia otro, ha sido por medios bélicos la transición. Pero ¿qué hacen las potencias modernamente? Que no pelean en sus territorios continentales, sino que practican, Remberto, la guerra proxy. Por ejemplo, Taiwán está ahí, es una islita que la han sobredimensionado en los medios. No es independiente, aunque tiene gobierno. Eligió ahora a Lai Ching-te, que es el vicepresidente, va a entrar como presidente, y él tiene un diálogo, una narrativa antichino. Entonces, la pugna se da entre China, Rusia y Estados Unidos. El que emerge, ¿por qué? Por las capacidades, por ejemplo, Rusia. Tú no ves un producto que diga Made in Russia, eso no aparece aquí, pero sí Made in China. Tenemos algo puesto, hecho en China. Entonces, el hegemón que está llamado, que tiene todos los síntomas para relevar la hegemonía estadounidense, es China. En eso estamos claros. Entonces, entre los tres están lo que yo llamo el momento, el bueno, el malo y el feo. En el final de esa película de Sergio Leone, el 68, con música de este señor que tanto escucha, de Ennio Morricone. Spaghetti Western. Están los tres encañonados, el bueno, el malo y el feo. Y están en un cementerio. ¿Y a quién matan primero? Matan al feo y lo patean hacia una tumba. Entonces, el momento es, yo sé que me voy a caer y un imperio puede durar 80, 100 años cayéndose, pero yo me quiero llevar a alguien. Entonces, hay un señor que yo lo cité en un video y alguien puso un comentario. Ya yo lo descalifiqué, usted voy a dejar de seguirlo porque usted sigue a Antonio Gramsci, que es uno de los pensadores que sigue Maduro. Pero yo no sabía que Maduro era intelectual y que Maduro lee. ¿Habrá leído un libro? Yo, pero ven acá. Y por esa razón, porque se cita una persona, señores, hasta un reloj dañado tiene la razón 2 veces al día. Porque si tienes 10 menos 10 y tú llegas y son casi mira, sí, son las 10 menos 10, está en hora, pero el reloj se queda ahí porque no sirve. Pero si usted no está de acuerdo con algún pensamiento o alguien en particular, como quiera hay una estrategia que supera eso, que hay que conocer al enemigo. Pero que citar a un autor tampoco. No, claro. Pero señor, oiga lo que dijo Gramsci. Ante un orden mundial, no dice orden mundial, ante un hegemón que no acaba de morir y un nuevo hegemón que no acaba de nacer, surgen esa incertidumbre, surgen los monstruos. En ese proceso de transición es que estamos porque se sabe que Estados Unidos está él mismo. Yo escribí un artículo en 2008 que se llama El Gran Harakiri Norteamericano. Como yo vi síntomas de que desde Estados Unidos se estaba potenciando su destrucción, eso hace 16 años.
Entonces ahora nada más hay que ver a quién tenemos de presidente. ¿Quién es la vicepresidenta que ha sido un bluff, que ni siquiera habla, que no aparece? Ella no aparece. Y le traigo un escenario. Se está comentando, fresquecito, que Biden no será candidato, sino que va a ser el actual gobernador de California, Newsom. Que tiene una agenda anti-norteamericana. Pero por demás, usted hablaba de un elemento importante, las guerras Trump próximas. es el favorito. Seguro, pero hay un punto. Las operaciones de falsa bandera, porque esto es una guerra mental de las percepciones para jugar a que nazca ese nuevo eje de poder. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir sobre las operaciones de falsa bandera para este año 2024 geopolíticamente? Yo tengo un temor en un solo escenario, que es el escenario China-Taiwán. Yo tengo un análisis que dice, una tesis, de que China nunca va a invadir a Taiwán porque no lo necesita y porque no la necesita. Es el problema en cuanto a que la concepción norteamericana de dominar el mundo. Estados Unidos no gana una guerra hace 75, yo creo que desde que ganó la guerra de liberación de Cuba, desde ese tiempo que hicieron una falsa bandera hundiendo el buque Maine. Uh-huh. Yo creo que ese tiempo Estados Unidos no gana una guerra. Desde ese tiempo. Uh-huh. Porque parece que sus guerras son para aplastar, para destruir. Mire, cuando yo vi que estaban destruyendo imágenes que son patrimonio de la humanidad en la invasión a Irak, destruyeron. Eso es destruyendo, claro. Señores, cuando destruyen la simbología. Eso no tuvo nombre. Eso es incalificable. Sí. Entonces, falsa bandera, yo veo que puede haber una falsa bandera. ¿Dónde? En Taiwán, para culpar a China, para que China tenga que tener una respuesta militar. Lo mismo que pasó con Ucrania y Rusia. Pero le dan el golpe para que responda. Dentro de ese escenario. Rusia lo que hace, Remberto, es abrirle la entrada a los invasores para que vengan. Sí, para yo tener. Pero yo le quiero hacer una pregunta para extrapolarlo eso a nosotros. Ok, esa es la lucha entre los grandes, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los países tercermundistas y a este pedacito de tierra en el ombligo de América? ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Porque nosotros estamos sufriendo embates. Por ejemplo, la guerra de Ucrania le dio muchísimo argumento a este gobierno para escudarse ahí de malas medidas económicas, ahí para subirnos los combustibles, etcétera, etcétera. Ya esto se hace, Ucrania sigue ahí, pero ahora se le suma Medio Oriente ya complicándose, ya los gringos con una parte activa y está recibiendo respuestas. Entonces, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Fíjese, yo no creo, ¿cómo lo digo, Dios mío? Porque a veces tú dices cosas y te pueden picar la gente. Yo voy a decir esto. Mire, lo observamos en la guerra de Ucrania, que su operación comenzó en el 14, en el 15, con el fracaso de los acuerdos de Minsk, pero el 24 de febrero del 22 fue que sí comenzó. Y yo escuché a un presidente decir que eso iba a tener un impacto en el precio de los productos de primera necesidad. Yo nunca he visto un saco de arroz que diga from Ucrania. Made in Ucrania. Ni un salchichón que diga from Ucrania. Ni un galón de aceite que diga ni jabón. Ni un pan. Ni un pan. Es una guerra de percepción. Ni yautía, ni yautía. Entonces, ¿qué hicieron? Señores, yo identifiqué un gran cambio que hubo en nuestro país fue en el gobierno de Jorge Blanco, que no está muy bien analizado eso, Remberto. Eso hay que analizarlo a profundidad el gobierno de Jorge Blanco. Jorge Blanco firmó con el Fondo Monetario Internacional. Yo era raso en la policía, yo era 19 horas de yuca, donde ahí en la San Martín con Peña Valle, con un fusil. Ahí nos llevaban un chin de comida. Pero el dólar se triplicó, eso fue un escándalo, la gasolina 20 pesos. Al 6 y pico se puso, entonces, fue un acabose. Cada vez que hay un acelerón de eso, hay como se resetea, viene un reset, ahora viene un gran reset, fruto de esas situaciones. Entonces, que pueden subir los fertilizantes, pero hay una compañía que compró todo, la Bayer es alemana, compró Monsanto compró Bayer. Pueden subir algo las cosas, está bien. Pero en nuestro país, ¿ustedes creen que hay la producción interna deseable? No. De arroz, no. ¿Qué están haciendo? Los productores están viendo. A mí me prestó un amigo
8 hectáreas de tierra en La Vega hace unos años. Y yo me pongo a producir plátanos. Entonces vi que los plátanos y yuca y disparate, qué sé yo de eso. Óigame, me salía más barato comprar en el supermercado. Yo no he vuelto por ahí como de 2008. Pero es que también se apuesta a ese tipo de obstáculos para la productividad. Ahí, y abandoné eso. Entonces, esas alzas de precios son fruto de la manipulación, de la maldad humana. Pero no la realidad. Pero no es la realidad. Ellos lo suben porque hay que subirlo, porque está de moda subirlo y lo suben y ya. O aprovechan la oportunidad. No sé, la aprovechan para tener un mayor margen de ganancia. Ricardo, lo que te he dicho así en términos llanos es que yo no veo razón ese alguna impacto. Ellos están atentos de que se arme una desgracia para entonces venir con que subió todo y su... Señora, a unos agiotistas que tú le dices, por ejemplo, yo vi un día en un periódico, eso que dan gratis, que dice, subirán 30% materiales de construcción. Dije, ya lo subieron. Sí. ¿Y qué hicieron? Desde que ven el periódico, que esté gratis, un periodiquito verde, desde que lo vieron. Metro de Diario Libre. De una vez, ¿qué hicieron? Lo subieron más de la expectativa del 30%. ¿Y sabe por qué? Por la permacrisis que usted refirió Esa al es una inicio. crisis permanente que hay. Claro. Oiga, nos van a mantener de guerra en guerra hasta 2030 que entre ese nuevo orden. Que entre el nuevo orden, el reseteo y, claro, la agenda 2030. Nos van a mantener en eso. Ahora, hay aspectos peligrosos porque Irán comenzó, el tiempo usted lo controla. Irán comenzó. Cierre ahí, le queda un minuto. Irán comenzó su programa nuclear y después fueron, verificaron, hicieron el acuerdo 5 o 6+1 con Estados Unidos cuando Obama. Y ellos han seguido, y es posible que Irán sea la próxima potencia de Oriente Medio con capacidad nuclear, además de Israel. Eso, la cosa está muy delicada, muy delicada. Bueno, general, vamos a mantenernos dándole seguimiento al tema geopolítico. Le agradecemos su invitación. Entendemos que es importante porque aunque nos enfoquemos mucho en temas locales, que es lo que la gente aquí en este país... Hay que variar, sí, no, aunque sea para aburrirlos. Para aburrirlo un ching y para que entiendan otra cosa también, que quizás no se ven a simple vista.